Muy buenos días. En atención a las indicaciones que la institución nos ha hecho en relación a la contingencia por la cual el país está pasando y con la finalidad de dar seguimiento al temario de jurismática y poder cumplir con los objetivos de esta materia, en esta ocasión me permitiré hablarles acerca de un tema muy importante en materia jurídica como abogados, pero también un tema muy importante como persona. Dicho tema es en relación a lo que será su trabajo integrador. Mas, sin en cambio, ahorita hablaremos o lo abordaré de una forma genérica y en su trabajo integrador me lo harán de forma más específica. Pues bien, el tema de hoy es la protección de los datos personales. ¿Qué es la protección de los datos personales? Los datos personales, la protección de los datos personales es un derecho fundamental y un derecho del titular de estos datos. Es un derecho fundamental porque está consagrado dentro de lo que es la Constitución Política para los Estados Unidos Mexicanos y que más adelante abordaremos y lo haremos más específico. Y también es un derecho personalísimo, única y exclusivamente ese derecho será para el titular de dichos datos. Por otra parte, es una obligación, pero es una obligación del responsable del tratamiento y hay un compromiso con el titular de dichos datos. De igual manera, el derecho a la autodeterminación informativa también, como ya lo he mencionado, es un derecho meramente personal y nosotros estaremos en condiciones de autodeterminar dicha información, dichos datos. Es decir, decidir quién, cómo y de qué manera recaba y utilizan nuestros datos personales. Entonces, vuelvo a insistir mucho que es un derecho muy personal. Por otra parte, ¿qué se protege en los datos personales? Tiene como objeto los datos personales referidos al titular de los datos, es garantizar su privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de estos datos. Nuevamente hacemos hincapié en que nosotros tenemos que autodeterminar la manera de la publicidad de esos datos, pero sí es muy importante dejar en claro en estos supuestos en relación a esa protección. Pues bien, en México el derecho de protección de los datos personales es un derecho humano que se reconoce a nivel constitucional. Asimismo, reconoce la legislación sectorial que dicta disposiciones específicas. Por ejemplo, cuando se trata de datos fiscales, financieros o de salud, esto es la causa de que los operadores jurídicos necesiten conocer un cúmulo de documentos, algunos no vinculatorios, a fin de poder cumplir con todas las exigencias de salvaguardar la información. En esta parte, muchachos, en México efectivamente, vuelvo a insistir, es un derecho fundamental, está consagrado en la Constitución, pero por ende hay algunas dependencias que requerirán de dichos datos y efectivamente, como puede ser los operadores jurídicos para efecto de realizar ciertos requerimientos a las personas físicas o a las personas morales. Por ejemplo, hablábamos de que pueden ser fiscales, financieros, para efecto de lo fiscal, para hacer válido un crédito fiscal y notificar, tendríamos que saber de la persona en específico, su nombre, su domicilio. Entonces, para esa situación habrá una ley que regulará y que más adelante la vamos a analizar muy genéricamente. Habrá una ley que va a regular ese tipo de situaciones para que estas dependencias a través de sus operadores jurídicos puedan llevar a cabo sus funciones. Efectivamente, el artículo que contempla esta protección de los datos personales
y que es la fuente de donde va a emanar una ley específica en la materia, estamos hablando del artículo 16 constitucional, y en uno de sus párrafos establece que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que regirá el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas, o para proteger los derechos de terceros. Entonces estamos comentando que el artículo que prevé esa protección de datos personales es el artículo 16 constitucional, y que de aquí, que de este párrafo emanará una ley específica en la materia para especificar sus particularidades en regular este tipo de situaciones. La Ley Federal de Protección de Datos Personales es un cuerpo normativo de México aprobado por el Congreso de la Unión el 27 de abril del año 2010, mismo que tiene como objetivo regular el derecho a la autodeterminación informativa. Esta ley fue publicada el 5 de julio del 2010 en el Diario Oficial de la Federación y entró en vigor el 6 de julio del 2010. Como les decía, del artículo 16 constitucional es la fuente donde va a emanar esta ley específica. Y esta ley específica ya entró en vigor, lo comentábamos que el 5 de julio del 2010, y fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, y con esto surtiría sus efectos. En esta ley es una ley específica que va a regular las particularidades de la protección de dichos datos de personas. Sus disposiciones son aplicables a todas las personas físicas o morales del sector público y privado, tanto a nivel federal como estatal, que lleven a cabo el tratamiento de datos personales en el ejercicio de sus actividades. Por lo tanto, empresas como bancos, aseguradoras, hospitales, escuelas, compañías de telecomunicaciones, asociaciones religiosas y profesionistas como abogados, médicos, entre otros, se encuentran obligados a cumplir con lo que establece esta ley, la Ley Federal de Protección de Datos Personales. Como pueden ver, la ley de la materia va a regular esta situación en relación a los datos proporcionales que nos presenten como personas físicas, como profesionistas, como abogados, como médicos, o también como personas morales. Algunas instituciones, algunas entidades también crean bases de datos con datos personales de sus clientes, de los contribuyentes, y también como nosotros como abogados también llega el momento en que también tenemos que tener mucho cuidado en relación a esta situación. La protección de datos personales, cuando un cliente nos da esa confianza y nos proporciona esos datos muy personalísimos, tendríamos que tener cuidados para no incurrir en una situación legal. Llega el momento en que también hacemos alguna gestoría ante alguna notaría y nos proporcionan esos datos meramente personalísimos. Tendríamos que hacerles un documento, un formato en relación a que nos autoricen la utilización de esos datos o la publicidad de esos datos. Y por ende tendríamos que hacerles un documento en el cual, un formato en el cual nos manifiesten su voluntad y consentimiento a través de su firma para dicha publicidad. Entonces, como abogados, como profesionistas y como representantes de alguna empresa o alguna dependencia, tendremos que tener mucho cuidado en relación de lo que acabo de comentar. Dicha Ley Federal de Protección de Datos Personales, en su capítulo primero, que son las disposiciones generales, establece: en los artículos 1 y 2 de dicha ley señalan que los objetivos de la misma son garantizar la privacidad de las personas físicas
y su derecho a la seguridad informativa, y que sus disposiciones se aplicarán a los tratamientos automatizados o no automatizados de información personal que realicen personas físicas o morales. Entonces, estamos en el entendido que dicha ley señala que los objetivos de esta son garantizar la privacidad de las personas físicas. Nuevamente, ya hago mención en relación a que hay ciertas dependencias o ciertas personas físicas, ciertos profesionistas que manejamos estos datos, pero siempre hay que garantizar esa situación, inclusive cuando iniciamos una demanda dentro del auto de admisión de la misma, hace mención el juez en razón a esta situación para efecto de la protección de estos datos, y que también el tribunal o quien los representa no incurra en una situación ilícita. En su capítulo segundo es de los principios de la protección de datos personales. La ley retoma del modelo general los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad. Esta ley efectivamente se va a regir bajo estos principios en relación a la protección de dichos datos, en relación a que, bueno, tiene que ser licitud, por ende, tiene que estar dentro del margen que el derecho prevé, y tiene que haber un consentimiento, lo que ya les había manifestado. Tiene que haber un documento donde cual autoricemos nosotros como personas físicas la publicidad o la autorización para que se dé esa publicidad de nuestros datos personales. En México, el derecho de protección de datos personales es un derecho humano que se reconoce a nivel constitucional. Asimismo, reconoce legislación sectorial que dicta disposiciones específicas. Por ejemplo, cuando se trata de datos fiscales, financieros o de salud. Esto es la causa de que los operadores jurídicos necesiten conocer un cúmulo de documentos, algunos no vinculatorios, a fin de poder cumplir con todas las exigencias de salvaguardar la información. Ya lo habíamos comentado en ese tipo de situaciones, para que los operadores jurídicos puedan llevar a cabo alguna medida en relación a alguna persona, pues tendrá que estar apegado a la ley que hemos estado comentando, ¿no? Y bueno, para concluir dicho tema, manifiesto que la invasión de la informática y sus medios de comunicación tienen un valor inimaginable en el siglo actual, pero las disposiciones de acceso a la información no serán de calidad si no se tiene una cultura y enseñanza de la informática para el uso adecuado de las herramientas y la búsqueda de información en la red. Entonces, ¿a qué voy con ello? Que efectivamente la informática se ha abarcado prácticamente en todos los sectores. No obstante, nosotros como abogados debemos de saber que si no se le da una buena utilidad a este tipo de avances tecnológicos, podríamos incurrir, o las personas pueden incurrir en ciertos actos ilícitos, y por ende ser motivos de responsabilidades penales o civiles. En consecuencia, tenemos que tener en claro lo que manifiesta la ley que a grandes rasgos comenté, pero sí estar a lo que ella establece, con la finalidad de que, como ya comenté, no incurrir en responsabilidades civiles o penales. En la siguiente sesión, apoyándome en lo que son otros temas, veremos que podemos cometer delitos como los delitos cibernéticos, inclusive hasta algún daño moral en relación a esta situación. De mi parte sería todo. Agradezco mucho la atención brindada en este espacio,
y exhortándoles a que participen activamente en y nos saludamos en la videoconferencia para disipar las dudas que este tema les haya generado. De mi parte, agradezco mucho. Nos saludamos en la siguiente sesión.